Nosotros estamos en primer año de diseño en la Talca y nos dieron de proyecto hacer una revista. Y nosotros elegimos el tema de música relacionado a las polémicas. Y me interesa mucho como todo lo que tú haces, la verdad. Sí. Ya. Mira, yo me dedico, o sea, yo estudié en la carrera de música, en la malla antigua Ujú. de la carrera de música, que es la que viene con pedagogía, Ya. ¿ya? Pero paralelo a eso, yo ya me había iniciado en otras áreas de las artes escénicas, Ya. ¿ya? Entonces yo he pisado las tablas en muchos tipos de situaciones, es decir, como bailarín, como actor, Sí. como artista circense y como músico. Entonces, en ese sentido, como que tengo harta experiencia en ello. Mi pregunta es, ¿a qué tipo de polémica te refieres exactamente? La verdad es como la polémica en la industria musical, pero general. No es como que nos queramos encasillar como en un tema específico de la polémica. Porque, por ejemplo, recién hace un rato tuve una entrevista con un productor, también hablamos de los artistas, como también puede ser, no sé, el caso de la Amy Winehouse, que la polémica también va por parte de su padre, entonces como no solo con los artistas en general, es como amplio. Aquí me voy a quitar. Aquí vamos a pelear terrible de brígido. Me refiero, yo creo que una de las grandes polémicas que hay hoy día en general para los artistas escénicos es el tema del pago. Mm, Ya porque, sobre todo acá en Chile, se ha creado una especie de tradición de que el arte no se paga. sí, ¿Ya? Y las instituciones públicas instan a ello. El cómo lo hacen es que, por ejemplo, en los proyectos Fondar, que son fondos que se postulan a nivel nacional, se concursan, son fondos que dentro de las bases prácticamente ninguna te deja cobrar por una función, ya que el financiamiento es total. mm, Cuando muchas veces, de hecho, se ha conversado en mesas de trabajo con la Seremía de Cultura, que en general eso crea una precariedad en Chile con respecto a los artistas, porque cuando claro. los artistas hacen trabajos que son, ¿cómo se llama esto? Autogestionados, eh, el cobro de repente es 2.000 pesos, 3.000 pesos, y ya por eso la gente no va, Mm. ¿cachai? Entonces, ya desde las instituciones públicas se insta a que no se cobre. De hecho, cuando uno pide, por ejemplo, un teatro provincial cualquiera. Cualquier persona puede pedir un teatro para hacer un espectáculo. Pero si se pide gratis, no se puede cobrar. En vez de hacer un sistema que se llama cofinanciamiento, que en el fondo el teatro pone una parte, que Ujú. es el espacio, Claro. que eso se puede evaluar monetariamente, y la otra parte la pone el público, ya que en el fondo, que es lo que se hace en muchos países, que en el fondo eh, se cobra una tarifa que le llamamos tarifa popular, Ya. que es una tarifa de bajo precio, pero que permite que la gente de quizás barrios más humildes puedan acceder a arte de todas maneras. Claro. Pero siempre acostumbrar a la gente a pagar por el arte. Por ejemplo, en Argentina, como Mm. tomando un ejemplo de un país que yo he visitado, en Argentina, por ejemplo, en calle Corrientes, que es la calle donde está el Sí. obelisco, está lleno de teatros. Hay unos 20 o 30 Ya. teatros en esa calle. Y hay teatros de todos los precios. Y hay funciones prácticamente toda la semana. Entonces, los argentinos por costumbre pagan por el arte. Claro. De hecho, los argentinos cuando vienen a Chile, lo sé porque tengo un par de amigos que son argentinos, Ujú. me han comentado que cuando vinieron por primera vez a Chile o cuando han venido con su familia, les sorprende mucho que el arte no se pague y que la gente no vaya a los teatros por el tema de pagar. Sí. El pago es mínimo, es muy mínimo. Entonces, en ese sentido,
Me parece que es una tremenda falencia en el sistema el asunto de que se acostumbra a la población en general acá en Chile a no pagar por el arte. Mm, Eso se traduce en que después creen que uno hace esto, como lo llaman por amor al arte, sí, que es gratis. Cuando en realidad uno ocupa muchas horas de su vida para poder producir esa función que dura 1 hora, 30 mm, minutos, lo que sea, pero eso toma muchas horas de trabajo al día. ¿Ya? Finalmente lo que uno está cobrando es para poder pagar las horas de creatividad, que en claro. el fondo es crear la función si es que no existe. En el caso de la música vendría a ser crear la obra Mm, musical desde cero, que toma muchas horas. Yo he hecho arreglos musicales, ni siquiera he hecho una creación propia. Y por ejemplo, hace unos meses atrás terminé un arreglo musical para piano y cello de la música del viaje de Chihiro. ujú. Me tomó por lo bajo unas eh, 4 o 6 horas al día por 2 semanas. Wow, bastante. Entonces, ya, o sea, es casi una jornada completa de Ujú, trabajo. Después hay que ensayarlo y eso son más horas. sí, Después hay que hacer la parte de gestión, que es conseguir su lugar para poder interpretarlo. mm, Y ahí uno pone el precio. y si es que lo aceptan también. Claro, que eso es lo otro. Mm, Entonces, claro, muchas veces pasa esto de que lamentablemente en Chile se mal acostumbra a la gente a no pagar por el arte, invisibilizando el trabajo que hay detrás y antes de entrar a escena. ¿Ya? Entonces, eh, es un, es un tremendo problema a nivel nacional, sí, porque hace que los artistas no nos podamos dedicar 100% a lo que hacemos. Cuando la rama de las humanidades a la que se define el arte en general se llama técnico-artística. mm, Y es porque se dice técnico porque en el fondo tú tienes que perfeccionar algo que tienes que repetir muchas veces para poder definirte como profesional, claro. ya sea desde el oficio o desde la universidad. Ya en el fondo son aproximadamente unas 10.000 horas de práctica y ejecución Wow. para poder definirte como profesional. Entonces, digamos que, por ejemplo, una carrera Ujú, universitaria tiene 5.000 o 4.000 y tantas horas ujú, para poder, son los 5 años de estudio, sí, que eso en el fondo son las 44 horas a la semana por cierta cantidad de semanas, ¿ya? Entonces es el doble de una carrera, o sea, es la carrera más la práctica que hace 5 años después, sí, ¿cachai? Entonces uno no invierte poco tiempo en hacer esto bien, para que después te digan que no les cobres mm, o que te van a pagar con publicidad, porque eso pasa en muchas partes, pasa en muchos bares sí, que supuestamente te pagan con visibilidad y es como, cariño, yo como comida, mm, no sí. publicidad. Publicidad me la puedo hacer solo, eso no es problema. Basta con que yo esté aquí y le pida a un amigo que me grabe Claro. y con eso hago la publicidad, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que las postulaciones a fondo se hacen sumamente tediosas porque tú no podís cobrar y eso significa que los colegas que no quedan en las postulaciones de su fondo, que en general son la mayoría, Ujú, por obvias razones, eh, después tienen una precarización en el tema de sus propias producciones, porque como sus producciones no están financiadas y no son gratuitas, el público prefiere ir a las que sí lo son. claro. ¿Cachai? Se vuelve un círculo vicioso que se vuelve una constante en Chile, el hecho de que la financiación te obliga a no cobrar. Cuando, por ejemplo, en una reunión que tuvimos con la Seremía para poder, digamos, decirle que en el fondo los artistas, que fue una convocatoria que se hizo abierta, decirle que los artistas le dijéramos a el Ministerio de Cultura Ujú, qué es lo que necesitamos realmente. Y un director y gestor cultural que hace un evento que se llama La Trilla de las Artes,
que la hacen en Yongokura, ¿Ya? ¿ya? La hacen en un teatro que está en un terreno al medio de un bosque. Es un lugar precioso y van muchas compañías allá. Ujú. Él decía que él no necesita 10 millones para producir esa cuestión. Con que tenga 1 millón, ya tiene para el equipo, para alimentar a la gente y para llevar a la gente allá. Porque claro, es un lugar apartado, Claro. entonces hay que contratar un bus de acercamiento y listo. Ujú. Porque en general los artistas se van pagando con la misma función, porque la función se pasa a la gorra. ¿Ya? ¿Cachai? Y en general los artistas relativamente salen bien parados. Mm. El que no sale bien parado es quien gestiona esto. Claro. ¿Cachai? Entonces, finalmente él decía, yo no necesito dejar de cobrar por la entrada. Yo lo que necesito es una base que me permita seguir con el festival. Ya, sí. ¿Cachai? Y esa base la gente está dispuesta a pagarla, porque cuando se hace este festival, los artistas que reciben las donaciones del público salen muy bien parados. No se hacen ricos Mm. tampoco, pero tienen una función bien pagada. Sí, ¿Cachai? Entonces finalmente sí vale la pena y la gente sí está dispuesta a pagarlo. Lo que pasa es que no sabe el trabajo que hay detrás de ello. claro, solo ven el momento en el que van a disfrutar y, y no saben el detrás que hay, la preparación que hay detrás de todo eso. Y eso a su vez, y aquí me meto como más, digamos, de lleno en la polémica, Ujú. el problema está en los pagos de los municipios a los artistas. Mm. Son eternos, eternos. Estoy hablando de que, por ejemplo, sin ir más lejos, la municipalidad de Molina hizo mal una gestión Ujú. y yo hice un taller que funcionó la última semana de febrero, la primera de marzo, Ya. un intensivo de un taller de maquillaje que hice. Ujú. Me pagaron hace una semana y media atrás esa plata. No. ¿Cachai? Y no es que la corporación no quisiera, ¿ah? De hecho la corporación estaba muy interesada en que se nos pagara lo antes posible. Ujú. Lo que pasa es que el pago tenía que pasar por la municipalidad a propósito del caso fundaciones, Ya. se creó un protocolo y se volvió mucho más burocrático el pago. Mm. ¿Qué pasa? Que como pasa por las municipalidades, las municipalidades no les interesa si tú tenés que comer o no. Sí, po. Ellos te pagan cuando se les planta el orto porque hay otras prioridades según ellos, Mm. sin importar si nosotros tenemos que comer o no, porque en el fondo siguen con el mismo discurso de, eh, básicamente, el artista no vive de esto, el artista lo hace gratis, ¿cachai? Y es una constante, la Corpo de Cultura de Talca me ha pasado un montón de veces, Mm. ves que voy a pedir el pago, me dice, porque yo llego a firmar la boleta de honorarios, Ya. ¿cachai? Y les pregunto, a mí no me importa, les digo así, no me importa si me llega el pago en un mes o en 2 meses, pero si me van a decir en un mes, yo espero que el pago esté en un mes, porque yo me tengo que organizar con las platas Claro. que tengo. Y me ha pasado muchas veces que se demoran un mes más del mes que me dicen. Y ahí es donde yo tengo que entrar a ir a patear la puerta, a pasar un mal rato yo, para hacer que agilicen el pago. ¿Cachai? De hecho, la parte de finanzas de la Ujú. cuerpo de ya me conocen súper bien. Nos dejan mi pago al último, saben que voy a Sí, ir para allá. ¿Cachai? Y también me ha pasado, no sé si me ha pasado principalmente con la cuerpo de cultura de acá de Talca, con la que más me ha pasado, y de eso los pagos atrasados. también podría haberse afectado que, por ejemplo, las personas que siguen, por ejemplo, tu misma carrera y salen y hacen su presentación y todo, igual yo siento que a ellos les puede costar un poco más por el temor a qué les pueden decir, o no sé si lo has visto. Mira, lo que veo mucho en mis colegas músicos, sobre todo los que están saliendo de la actual carrera, porque la Ujú. actual carrera es una carrera de interpretación, Sí. ¿ya? No es una carrera de docencia. Entonces, como uno no sale con un título, en general uno sale directo a una orquesta, a un coro profesional, de los pocos que hay en Chile, porque no hay como 3 coros profesionales en Chile, que te pagan lo suficiente como para poder vivir, a eso me refiero.
que son un coro que está en Valpo, la Camerata de la Chile y el Municipal de Santiago. Son los únicos tres que te pagan decente. Ya, Ni siquiera bien, decente. Bueno, la de la Chile te paga muy, muy bien. ya, Es el conjunto vocal mejor pagado de Chile. Ahí la mensualidad viene a ser como 1 millón y tanto, ya, más o menos. sí, Ya, pero es jornada completa. Son 22 horas presenciales y las otras son de estudio. Ya, porque hay mucho de nuestro trabajo que hacemos en la casa. ya, sí. Ya, que tiene que ver con aprenderse una línea melódica, Claro. etcétera. Lo mismo con las orquestas. Las orquestas son mucho más, Ujú. mucho más. Hay mucho más orquestas que están financiadas en Chile, ya sea por municipalidades, por los teatros o derechamente por Fondar, que Claro, tienen que estar repostulándolo año a año con la precariedad de saber si van a quedar o no en el proyecto, si se los van a tomar en cuenta. Y mis colegas les pasa mucho el tema de los pagos, mm, mucho, mucho, que los pagos se retrasan. De hecho, hace unos meses atrás, eh, a una colega y amiga, que es violinista, estaba trabajando en la orquesta de Copiapó. ya, Y, y la orquesta entró en el modo vacaciones y les dijeron que en marzo retomaban las actividades y se iba a hacer un contrato finalmente después de varios años de funcionamiento un poco a boleteo, se les iba a hacer un contrato y que eventualmente a algunas personas se les iba a pedir una segunda evaluación, porque eso pasa mucho en nuestro trabajo, que tenemos que estar constantemente demostrando que estamos al nivel del repertorio que se está interpretando. claro. Bueno, finalmente lo que pasó fue que eh, empezó marzo, les dijeron, en 2 semanas más empezamos. Iban a mitad de marzo, en un mes más empezamos. Llegó a finales de abril y desvincularon cerca de 15 personas, Wow. sin explicación de nada, de la peor forma, y lo peor de todo es que las personas que vinieron a cubrir los puestos de las personas que habían sacado, Ujú. eh, fueron fueron puestas ahí a dedo y no con audición como se hace en cualquier orquesta. Mm, ya. Ya, a propósito de eso, hay una funa tremendamente grande en internet con respecto a esa orquesta. No, sí, te creo. Eh, También ha pasado con los financiamientos, como que, por ejemplo, las municipalidades, por el cambio de alcaldía, prefieran no invertir en cultura y orquestas como orquestas infantiles u orquestas profesionales que funcionan con recursos de la municipalidad, dejan de funcionar de un día para otro. Como que de repente al alcalde se le planta el orto o le cae mal el director de la orquesta y cancela el proyecto y lo deja de financiar. ¿Y eso a ti, por Entonces, ejemplo, te ha pasado durante tu carrera? no, porque yo nunca he estado en una orquesta profesional con contrato. Ya. O en mi caso, que yo soy cantante, nunca he estado en un coro profesional con un contrato. Ya a propósito que ya en Chile hay pocos coros pagados. Mm, Pero por ejemplo, acá el Teatro Regional del Maule tiene todas las condiciones para tener un coro profesional. Sobre todo pensando de que la carrera de, ¿cómo se llama esto? La carrera de música, ujú. la escuela de música es de antes del 2000. O sea, ya venían saliendo cantantes profesionales desde el 2000, Claro. hace 25 años atrás. Y casi todos los cantantes emigran de acá cuando quieren seguir una carrera de canto. Porque el teatro te contrata para el evento que hacen en el año, y actualmente ni siquiera es eso, es que le pagan a un coro para que vaya a interpretar las obras que se hacen, no sé, en Navidad, Mm. y ese coro, claro, pues recibe el pago por una única ocasión por un trabajo que hizo durante meses. ¿Cachai? Tiene un repertorio largo, generalmente
espectáculos que duran 1 hora y para armar 1 hora de repertorio tardáis meses, Wow. son meses de trabajo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el teatro regional podría perfectamente tener un coro de ópera. Mm. Tiene, en el fondo, tiene dónde albergarlos, tiene de dónde sacar los cantantes profesionales, ni siquiera tiene que contratar a alguien de afuera ni pagarle extremadamente alto, un sueldo extremadamente alto para que pueda ser parte de un coro profesional, porque finalmente eh, son de acá de Talca. Y los que no, ya hicieron una vida acá después de 5 años estando Mm. estudiando en la carrera. Entonces algunos ya tienen hasta riendo, ¿cachai? Finalmente, eh, lo que termina sucediendo es que hay una precarización con respecto al cantante al momento de contratarlo en el teatro, porque lo contratan para una única ocasión y le pagan una miseria por un repertorio que es extenso, que de repente puede ser muy complejo y, y después ese cantante tiene que emigrar, ¿cachai? O por ejemplo, que ha pasado, por ejemplo, pasó en la producción de Don Giovanni, Ujú. que se hizo, que fue la última producción de ópera que se hizo en el Teatro Regional, que fue justo antes de pandemia. ¿Ya? En la producción de Don Giovanni, eh, por ejemplo, eh, hicieron, hicieron una convocatoria para personas interesadas que estén relacionadas con la danza para hacer un trabajo que iba a ser coreográfico. ¿Ya? Muchos nos acercamos porque vimos el nombre del coreógrafo, que es un coreógrafo internacional que se llama Esdras Hernández, Ujú. que trabaja en el Municipal de Santiago, que iba a funcionar para la producción. Nosotros llegamos a ese trabajo y la mitad del trabajo que hicimos como bailarines tuvimos que multiplicarla por dos porque había un trabajo de actores que había que hacer y que evidentemente se ahorraron la plata para hacerlo. ¿Cachai? Más aún, eh, contrataron a un coro para poder hacer la mayoría de las voces. De manera excepcional, y no sé por qué, lo desconozco, no hicieron audición para el coro de ópera, que en general todos los años se venía haciendo audición. De hecho, Ya. yo quería audición este año. Pero eh, llegó el momento en los que hubo, eligieron un coro a dedo y ese coro a dedo eligió unos 5 o 6 cantantes más para poder alcanzar la cantidad de personas suficiente para armar un coro de ópera. En el fondo, para que tuvieran la potencia Ya. de sonar como... eh, la consecuencia de eso también es musical. Mm. Un coro que ya tiene años juntos, ya se conocen las voces y ya saben ensamblar, que es un trabajo que se hace en todos los coros, Ujú. que es el hecho de que las voces suenen juntitas, Claro. ya que cada voz por separado. ¿Qué pasa? Que cuando a un coro que ya está armado hace muchos años le incluyes más voces que ya son profesionales, funcionan rápido, ¿qué pasa? Que no alcanzan a ensamblar porque las producciones de ópera son rápidas. Mm. Son de un mes, máximo un mes y medio, y ya después de eso, funcionas. Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente merman la calidad de la interpretación musical en pos de ahorrarse lucas. ¿Cómo ahorrarse lucas? Porque podrían haber tenido perfectamente un coro profesional que pudo haber sido ese mismo coro que hubiese trabajado en el teatro regional y que estuviera preparando ese repertorio para poder cantarlo correctamente y no tener que incluir gente de afuera Claro. para alcanzar la masa necesaria, la masa de gente me refiero. Entonces, muchas veces esas cosas producen mucha precarización y, y son cosas muy invisibles, la gente no los ve, Mm. porque son cosas que pasan tras bambalinas y la gente no se preocupa de ir a preguntarle a los artistas qué tipo de problemas laborales tienen. Claro. ¿Cachai? Entonces, después, ¿qué pasa? Que la gente pretende que uno cobre la función gratis por las puras, conociendo todas estas cosas que hay detrás, que son cosas reales. O sea, te estoy hablando de cosas que me sucedieron a mí, que le han Ujú. sucedido a colegas muy cercanos, y que finalmente
pasan en Chile nomás, porque tú vas no tan lejos, así como Argentina o Brasil o Uruguay, que tienen orquestas profesionales que funcionan realmente como debería ser, como un trabajo profesional, claro, en donde te pagan lo que le pagan a cualquier profesional, es un pago mayor a un pago mínimo o sueldo vital, mm, como lo quieras llamar, es mucho mayor a eso y te permite vivir de lo que haces y no estar eh, postulando a un fondar, que reuniéndote con un amigo para hacer un proyecto que va a durar 2, 3 días, claro, ¿cachai? Entonces igual desde donde yo lo veo es una parada eh, súper pesimista desde donde te lo estoy planteando. Pero esta es la realidad. De hecho, yo tenía estudiantes que entraron a estudiar música que yo los he preparado para la carrera. ujú, Siempre les digo estas charlas. Esta es la realidad laboral de estudiar canto. Esta es la realidad. Porque el día de mañana, en algún momento te puede faltar comida en la mesa. sí, Esa es la realidad. De hecho, el año pasado yo estuve, por ejemplo, yo me enfermé ujú, un mes de un resfrío, pasé a una bronquitis porque no tenía plata para alimentarme bien y estuve casi un mes y medio, casi 2 meses sin poder trabajar, mucho, ¿cachai? Y derechamente si yo no trabajo, yo no tengo seguro, no tengo a quién presentarle licencia, nada, no claro, existe. Es así de precaria es la vida profesional de salir de una carrera profesional de interpretación en lo que sea, en teatro, en danza, porque esto se replica en las otras artes escénicas. sí, Finalmente, bueno, cosas buenas que se han encontrado dentro de esto. ujú, El actual gobierno hace unos años atrás pidió que se buscara otra manera de financiación, que lo que encontraron fue armar una mesa de artistas escénicos ya, y que ellos decidieran cómo usar una parte del dinero que se destina para artes escénicas en las regiones. ya, ¿Ya? Entonces, en este sentido se armó la mesa de artes escénicas Cambalache, que es la que funciona acá en el Maule, ujú, y es una organizativa que el año pasado, después de más o menos 4 años de solamente reunirnos a organizarnos, etcétera, después de 4 años se pudo hacer el primer festival de artes escénicas, que se hizo en noviembre del año pasado. ya, Y ese festival de artes escénicas lo hicimos todo entre nosotros, que si bien no obtuvimos un pago grande, ujú, porque la idea era ya, mostrar obras a colegios, ujú, a gente que le puede interesar ver nuestras obras. Entonces, eh, eso fue una manera muy grata porque finalmente fue que todos nos pusimos de acuerdo para que eso funcionara y fuera así. Es decir, se hicieron unas bases, se hizo una concursabilidad, eso pasó por una comisión, la ujú, comisión tenía reglas que, por ejemplo, la comisión no podía ser partícipe del festival, y también por ejemplo, se definieron los pagos, de cuánto iba a ser, etcétera. Y eso este año también se va a regular porque finalmente fue el primer intento. ya, Entonces hay cosas que no salieron del todo bien y que se van a seguir solucionando en el camino. Pero ya el hecho de poder tener una salida alterna a la concursabilidad del fondo público ayuda mucho a que encontremos otras maneras de poder presentar nuestras obras. claro, ¿Ya? Si bien el pago de las obras son simbólicos, en el fondo no son un pago real de las obras. mm, Digamos que, por ejemplo, yo presenté una obra que actualmente cobró como 180, casi 200 lucas, ujú, que eso se reparte de la persona que maneja los buses, que es una persona que yo contrato, más yo, que estoy en escena. Es una obra que yo sostengo solo en escena con danza y teatro ya, durante 40 minutos. Es ya, una obra larga. Yo entro seco, salgo empapado, de pie a cabeza, te creo, goteando. Eh, Pagaron como 50 y tanto, una cosa así. Por eso
Desde un principio se dijo de todas maneras que claro, iba a ser un pago sin. Sin embargo, eh, claro, cuando presenté la obra pude obtener un registro muy bueno de mi trabajo en un teatro real, ya, ¿ya? Y ese registro a mí me ayuda para poder postular a festivales, a convocatorias, etcétera, claro, ¿ya? Si bien no es un pago como corresponde, ya el hecho de poder optar, porque los mismos colegas ponen las ujú, cámaras, sacan las fotos, etcétera. Bueno, en este caso, el centro de extensión tiene su fotógrafo y lo contrata para la ocasión. Eh, claro, el fotógrafo saca unas fotos muy lindas y con eso ya uno tiene un material profesional para poder presentarse. ¿Cachai? Como presentarse a un proyecto, presentarse a un festival, que son oportunidades para poder trabajar. claro, O a un teatro, para vender el espectáculo a un teatro. Porque cuando uno llega a un teatro, lo primero que hacen es como que te piden fotos, sí, videos, de qué se trata, etcétera, y eso hay que poder presentarlo. Entonces, mientras mejor sea sí, la calidad del material, más probable es que te contraten. sí. Y por ejemplo, durante toda tu carrera, porque yo sé que también eres profesor, que también eres bailarín, todo lo que me comentaste, ¿también no has pensado o has tenido la oportunidad de emigrar? ¿O por qué razón tampoco lo has hecho hasta el momento? Y no lo he hecho por plata, Ya, porque yo tengo ganas de estudiar pedagogía vocal, ya, una carrera que acá en Chile no existe, debería existir. De hecho, existe en la mayoría de las universidades del mundo donde se imparte música, hay una ujú, carrera de pedagogía vocal que es para enseñar a cantar. ya, Y sí, me gustaría irme a estudiar, no sé, a Brasil o a España, me encantaría irme a estudiar, pero la realidad es que para poder irse a estudiar afuera se necesita no poca plata, mm, mucha. sí, Aun- porque hay fondos que te permiten ir a estudiar, ujú, pero esos cubren todo. Por ejemplo, hay fondos que te cubren los estudios, pero no la manutención de estar allá. claro, Hay fondos que te cubren la manutención, pero no el estudio. Y generalmente si uno postula los dos, generalmente va a quedar con uno. sí, Y sobre eso, más aún, por ejemplo, en los países de Europa te piden demostrar solvencia, que en el mm, fondo es tener una cuenta que tenga, creo que son como 5.000 euros más o menos, algo así como 3 millones, casi 4 millones por ya, ahí. Y tuve un compañero que quedó en la Universidad de Madrid, ujú, postuló, le fue bien, pero necesitaba demostrar solvencia para poder irse a cualquier país de la Unión Europea. claro, Y no pudo juntar las lucas, solo por eso se quedó acá. wow, Entonces, bastante complicado, exigente. claro, y solamente por plata. Si el problema no era ni el Mm, talento ni nada. Felipe, que se llama Felipe, mi colega, Felipe es un cantante extraordinario, ha cantado muchas producciones acá en Chile, es muy seco, es de Valdivia, ujú, y, y Felipe tiene una voz extraordinaria, es súper estudioso, es muy mateo, de hecho creo que sacó excelencia académica al egresar de la carrera, wow, eh, es muy responsable, pero nada de eso le valió porque faltaba lucas, claro, faltaba plata. Eso era todo, ¿cachai? Entonces, si no me he ido, básicamente por lo mismo, por la por plata. plata. Y hablando más allá, o sea, quitando lo de las polémicas y todo eso, yo tengo unas preguntas. ¿Cuál es tu enfoque para ayudar a mejorar su técnica vocal o instrumental a las personas que enseñas? Ya, yo creo, mi enfoque pedagógico parte por el hecho de crear independencia en el estudiante. Ya, Creo que eso es el primero. Eh, yo, bueno, las primeras clases igual es más difícil, pero lo primero que hago es como que hablemos el mismo idioma. El primer mes yo paso como contenido teórico, ya, en donde yo le voy, no sé, pues, haciendo ejercicios, por ejemplo, cómo elevar el paladar blando. ujú, El paladar blando está detrás del paladar duro, uno se lo puede tocar con el pulgar, ujú, como deslizándolo por el paladar, uno llega ya, al paladar blando. El paladar blando se mueve,
¿ya? Y en la vida cotidiana se mueve por muchos motivos. Entonces yo tengo más o menos 3 o 4 ocasiones donde uno lo mueve en la vida real. La primera es cuando uno está a punto de bostezar. No es durante el bostezo, es justo antes, que uno levanta el paladar. ¿Ya? La segunda es cuando uno se mete algo caliente, muy caliente a la boca, Ujú. por ejemplo, una papa. ¿Ya? La cazuela, te la metiste, está recién cocinada y como está muy caliente, uno hace. Y eso eleva el paladar, le crea como un agujerito. ¿Ya? Entonces yo le digo, ya, ¿ves lo que se siente eso? Eso se llama paladar blando. Y así se levanta. Entonces yo después, cuando ya igualo el lenguaje, que en el Ujú. fondo yo le puedo decir al estudiante, levanta el paladar blando, él tiene que acudir a ese recuerdo que le ayuda muscularmente a mover algo que está adentro. Claro. Una vez que ya está igualado el lenguaje con respecto a muchas cosas técnicas, yo trato de crear independencia en el estudiante. Esto quiere decir que el estudiante sea capaz de repetir lo que hacemos en la clase en la casa. Ya. Hay cosas que no, hay cosas, por ejemplo, no sé, actualmente tengo un estudiante que quería cantar una canción de Freddie Mercury. Ujú. Entonces yo le puse una canción antes, porque la música de Freddie Mercury es muy, muy aguda. Sí. Entonces yo lo que hice fue ponerle un repertorio que le ayudara a llegar a ese lugar, como un escaloncito para que pudiera alcanzar ese lugar, donde son una canción que alcanza las mismas notas, pero solamente las toca, en vez de mantenerlas tanto rato como en el caso de la música de Freddie Mercury. Ya. Entiendo. Entonces, para que aprenda a llegar a esa nota. Entonces, por ejemplo, las notas muy agudas, yo lo que hago es solamente trabajarlas en la sala de clase. Ya. Ahora, una vez que ya está adquirido y pasa al siguiente paso, que es que cante la canción de Ujú. Freddie Mercury, va a llegar un momento donde tengo que darle independencia, que es decirle, canta la canción en tu casa. Ya. De principio tengo que decirle, no lo cantes en tu casa, solamente apréndete las notas, Ya. porque no, sin una supervisión de un oído externo, Ujú. finalmente se puede crear una mala maña al cantarlo solo. Ya. Eso solamente se hace en zonas críticas, Ya. donde podría correr el peligro de que se produjera una maña o se produjera una lesión. Ahí en esos puntos críticos yo evito que lo haga en la casa, Mm. pero por lo demás, todo lo demás se puede hacer en la casa, como respirar bien, cantar, pronunciar Claro. bien, la afinación, todo eso se puede vigilar. Entonces yo de principio hago lo posible para que de alguna manera yo le creo, digamos, la estructura a la Ujú. casa, como los cambios. Sí. Después, una vez que ya está todo construido, yo saco los andamios y veo si la casa se sostiene. Ya. Ya eso tiene que ver con una teoría de la pedagogía que se llama sistema de andamiaje de Vygotsky, que es un ruso, que justamente planteaba esto, de que el estudiante después de que adquiere los conocimientos, después no necesite que el profesor esté encima para poder realizar el ejercicio. Ya. ¿Ya? Entonces, después el estudiante puede seguir avanzando a niveles más altos, Claro. porque lo que ya sabe hacer lo hace en la casa y acá viene a hacer cosas más complejas aún. Ya. Ese es por lo menos el enfoque que le doy yo. Sí, sí entiendo. Y por ejemplo, ¿tú cómo te acercas a la enseñanza de la música a personas con diferentes niveles de habilidad y experiencia? Eh, a ver, siempre pienso, de hecho, esta pregunta que una vez en un taller que impartieron desde un grupo de profesores de canto, ¿Sí? eh, que cuando es la Semana de la Voz, que es en mayo, Ujú. hacen varias masterclass que muchas de ellas son gratuitas Ya. o son a bajo. Eh, y en eso había uno que trataba sobre evaluación del canto, Ya. que era generalmente, sobre todo para una primera instancia con un estudiante, evaluar qué es lo que puede hacer, qué es lo que no. Y en un momento la profesora hizo una pregunta muy similar a la tuya, y te la voy a responder más o menos parecido. Ya. Yo siempre pienso que el estudiante trae algo consigo, algo bueno. Mm.
y que las otras cosas tengo que elevarlas a ese nivel. claro. Y de ahí subir todo al mismo tiempo. Hay cantantes, hay personas amateurs que vienen con mucha potencia y con poca afinación. Ya. Les ayudo a mejorar la resistencia porque la potencia trae consigo cansancio. Ujú. Entonces les ayudo a mejorar la resistencia para que pueda mantener esa potencia durante mucho tiempo. Le ayudo a controlar esa potencia y a su vez trabajo la afinación desde cero. Ya. Enfoco la clase en que pase más tiempo tratando de afinar y que cada vez lo haga más rápido. Claro. Entonces siempre parto de la base de que un estudiante puede traer muchas cosas buenas consigo y desde ahí yo digo, ya, primero voy a nivelar todo a la misma altura y de ahí subimos todos juntos. En el tema de de la creatividad, perdón, ¿cómo tú la fomentas a tus estudiantes? Ya, en la clase de canto yo hago preguntas claves, sobre todo al momento de la tercera fase que yo le desarticulé el cómo estudiar una partitura en varias fases. Ya. La primera es la superficial, como conocer el autor, de qué época es, si por ejemplo en el caso de la música popular si pertenece a un disco, de qué se trata ese disco, sobre todo la música que empiezan a hacer en los cassettes y en los CD hasta principios del año 2000, 2010. La música, cada cassette o cada disco trae una temática. Claro. Muchas de ellas eran ordenadas en cierta forma porque contaban una historia, canción tras canción. Entonces yo le pido investigar todo eso. Si la Ya. canción está en el tema, tiene que tener la traducción. Después viene la parte técnica, que es aprenderse la melodía, Ya. así, a secas. Solamente aprenderse la melodía. Poder tararearla de punta a punta, no de memoria, pero si puede estar leyéndola, poder cantarla de punta a punta sin equivocarse. Ya. Es algún que otro error, pero eso es solucionable, pero que sí se la sepa. Y después que ese trabajo está hecho, pasamos a la parte interpretativa. ¿Ya? En la parte técnica, yo me detengo solamente, no sé, por notas difíciles, como saltar un agudo o una respiración complicada, ahí me puedo detener un poco. Claro. Pero lo importante es pasar a la parte interpretativa. Y ahí es donde entra la creatividad, porque ahí yo empiezo a hacer preguntas. Le empiezo a preguntar, ¿qué sientes tú con la canción? ¿Qué quieres tú expresar con la canción? ¿Qué me dices en esta frase musical? Ya. ¿Qué historias me quieres contar tú? Entonces, a partir de eso, yo le doy herramientas técnicas para que llegue a esa respuesta que me dio. O sea, me va a dar una respuesta Mm. abstracta, ¿cachai? Por ejemplo, me va a decir, no, esto me parece como una especie de suspiro, porque está recordando algo que pasó antaño. Ujú. Entonces, técnicamente, eso se puede hacer como con voz soplada. No sé si aún me recuerdas, y suena un poquito de Ya. aire, como un suspiro, ¿cierto? Sí. Eh, Canto esa canción porque siempre doy el ejemplo con la canción de La Oreja de Van Gogh porque es un recuerdo. Claro. Ese poema es un recuerdo de una persona que vivió hace muchos años un amor. Entonces, eso se canta con un poquito de aire en un principio. No toda la canción, pero sí en unas partes específicas. Porque eso crea esa sensación de que está sonando un poquito de aire, crea añoranza. Ya. Como un suspiro real, Mm. porque la gente cuando dice, ay, no sé si te acordáis cuando me pasó esto, como que suena un poquito de aire entre Claro. medio de la voz. ¿Cierto? Entonces, eso es una herramienta técnica concreta para llegar a algo abstracto que me respondió a partir de las preguntas que le hice. Ahí trabajo la creatividad, Ya. Entiendo. ¿cachai? Como que ellos mismos puedan crear el cómo interpretarlo. Y yo les doy herramientas para que puedan llegar a esa respuesta. Yo creo que tal vez está basado en el bloqueo creativo, porque igual, no solo en la música, porque, por ejemplo, en la actuación, en todo, si has tenido algún bloqueo creativo que no te ha podido como dejar seguir. Sí, o sea las personas que nos dedicamos a crear, porque yo en la música no hago mucha creación Ujú. como tal. En la interpretación sí, Claro. pero digamos como la creación real de la música, como partir de una partitura en blanco, eso no lo he hecho. Como ejercicio en alguna clase de armonía o de lenguaje musical puede ser. Pero así como ponerme en serio porque quiero que alguien lo escuche, no, no lo he Ya. hecho. Pero en el teatro y en la danza lo he hecho muchas veces. Mm. Y sí,
he tenido bloqueos creativos muy fuertes, de meses. Wow. ¿Cómo solucionarlo? Ujú, Siempre vuelvo a mis raíces. Por ejemplo, en la danza, siempre me acuerdo de una maestra, una persona maravillosa, se llama Brigitte Catán. ujú. Te recomiendo buscarla porque tiene unas composiciones maravillosas, es una gran bailarina y ha coreografiado a grandes artistas de acá de Chile. La Brillo en una clase Ujú. dijo la siguiente frase. La Brillo fue mi estudiante de canto y yo fui su estudiante de danza, Ya. una relación bastante cercana. La Brillo, en un momento en una clase de danza, dijo lo siguiente: la danza es muy extraña porque traes una idea súper abstracta a algo tan concreto como lo es el cuerpo. Entonces, ahí es donde se produce el bloqueo creativo, porque Claro. finalmente uno no sabe cómo partir. Y lo que aprendí mucho con la Brillo es cómo hacer de la creatividad un ejercicio. Porque finalmente la creatividad, y esto lo puedes revisar en la taxonomía de Bloom y Anderson, que es, Ujú, es una taxonomía que tiene que ver, te la puedo enviar si quieres, ujú, la sí. tengo. Ya tiene que ver con la escala de pensamiento humano, que es como yo proceso la información después de ser recibida. Ya, La puedo imitar, la puedo recordar, y en la escala más alta está la creatividad, que es crear, ya, tomar una información o pedazos de información y armar algo nuevo, ¿cierto? sí, Entonces, como es parte del pensamiento humano, se puede entrenar. ya, Ahora la cosa está en cómo. Y ahí es donde uno sale del bloqueo creativo, ya. el cómo llegar a la creación. Es decir, en concreto, en la danza hay muchas maneras de llegar a la creación. La más común de hacer improvisaciones Ujú, es que te den una consigna que sea abstracta. Por ejemplo, estoy recordando de alguna de las clases de danza, la siguiente, que dice, baila como si estuvieras serpenteando al viento, como si fuera una bandera, ya. o como lo que se te ocurra, ¿cachai? Te pones una música Ujú, y tratas que tu cuerpo responda a esa orden. En un momento se te puede ir y tienes que volver y ya, tratar de... Tiene lo mismo. claro. Otra, por ejemplo, es escribir tu nombre en el aire con una parte de tu cuerpo, Ya. que puede ser la ceja, puede ser el codo, puede ser la rodilla, y eso hace que el cuerpo busque posiciones poco habituales. Mm, La otra es trabajar con los motores. Los motores de movimiento son como si uno tuviera un hilo invisible en la ya, mano. Yo levanto el hilo, por consecuencia el resto del cuerpo responde a ese, ya. a ese motor, ¿ya? Entonces los motores de movimiento es como, no sé, motor hombros. Entonces yo muevo el hombro, lo muevo de un lado hacia el otro y trato de explorar por dónde puedo pasar el hombro. Lo puedo pasar muy por debajo, muy cerca del piso, o lo puedo tratar de pasar muy, muy alto. Ya, Entonces eso va haciendo que el cuerpo pase por un momento incómodo donde empieza a encontrar movimientos poco habituales. Y en ya, esos movimientos poco habituales es donde uno empieza a crear. ya, sí, entiendo. ¿Cachai? Entonces, finalmente, como te explicaba, la creación es una ejercitación mental. Hay muchas maneras de hacerlo. También se puede escribir, se puede, por ejemplo, hay un método que es súper sencillo, que es como tomar un lápiz Ujú, y escuchar la música con la que uno va a crear y hacer líneas. ya, Como uno dice, así como con una línea o con garabatos, ujú, si la música sube o si suena muy fuerte. ya, Hacerlo solamente con garabatos, así como rayando nomás. Y eso ya te da una imagen concreta de cómo escuchas tú la música. Y eso lo puedes pasar al cuerpo. wow, Como, en esta parte yo vi que la música subía, entonces voy a tratar de subir con el cuerpo. Uno puede cortar el bloqueo creativo, ¿cachai? Como ir a las raíces. como volver atrás. Claro, volver atrás y volver a lo más primitivo, que es, por ejemplo, mover un brazo, mover Ya, un puro brazo. O poner tu cuerpo en una situación incómoda. Por ejemplo, está en un libro de danza que ujú, se llama Baila desnudo. ya, Eso es súper incómodo porque uno no está acostumbrado a bailar desnudo, claro, a bailar en serio me refiero. Y después la siguiente página hay otra consigna que dice, baila con mucha ropa, ya, así como quedar como hijo único y sí, tratar de bailar así.
¿cachai? Entonces, poner tu cuerpo en una posición incómoda hace que tu cuerpo encuentre otras formas de moverse Claro, y eso te ayuda a salir del bloqueo, porque finalmente lo que es el bloqueo es la repetición. Existe una y otra vez y no poder salir de ese bucle, porque el sí, negativo nace a partir de que uno quiere hacer algo distinto de lo que ya hizo. Y no poder salir de ahí es repetir una y otra vez lo mismo. claro, Entonces lo que uno hace es tratar de poner el cuerpo en una situación incómoda, como que uno repite en bucle una creación y uno lo que quiere hacer es crear algo nuevo. Entonces uno pone a su cuerpo en una situación ujú, incómoda o vuelve a algo sencillo para poder hacer que el cuerpo responda de otra forma distinta. claro. ¿Ya? Y eso corta el bloqueo creativo, pero aún así, a pesar de tener herramientas, igual he tenido bloqueos creativos largos, Mm. ¿ya? Pero es solamente confiar en el proceso, como hacerlo muchas veces, hacerlo todos los días si es necesario, y de repente uno empieza a encontrar movimientos nuevos. Sí. Y por ejemplo, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes, más que nada hoy en día, que quieren meterse en todo este mundo del arte, de la música? ¿Qué opinión tú le darías para que ellos lo sigan si es que de verdad lo quieren? Ya, lo primero es aterrizar en que si eligen la carrera, disculpa, Sí, eh, que si eligen esta carrera, que el elegir estar en esta carrera aplaste los sueños de poder estudiarla, claro. porque eso pasa mucho, mucho. El hecho de caminar este camino hace que mate ¿cómo se llama esto? Mate tu capacidad de poder seguir en este Mm, camino. Entonces, lo primero es hacerle la pregunta a la persona que quisiera estudiar arte, ¿para quién quieres hacer arte? ya. Porque cuando es para uno, uno lo puede dejar como hobby, no pasa nada. Mm, O sea, nadie se cae los anillos por hacerlo. Hay muchos músicos muy bacanes que estudiaron otra cosa. Conozco músicos muy bacanes que son, ¿cómo se llama esto? Que son, eh, ¿cómo se llama esto? Médicos, que son abogados, que estudiaron un montón de otras carreras. De hecho, tengo ¿cómo se llama esto? Un estudiante que es arquitecto, que es un gran músico, que como meses después de que estuvo estudiando, o sea, meses de estudio conmigo, después postuló un coro y quedó. wow. Entonces, hay de muchas carreras. Por eso digo, como que cuando es para uno, uno lo puede dejar como hobby. Claro, Pero lo que define realmente a un artista es que esto uno lo hace por otra persona. Esto lo hace uno para otra persona. ya. Porque muchas veces uno se enoja con su propia carrera. Eso es real, eso pasa Sí, muchas veces. Uno se enoja con el instrumento, uno se enoja con su voz y de repente uno no quiere cantar, uno no quiere estudiar, uno no quiere. Pero ¿qué es lo que te hace seguir adelante? Sobre todo en las carreras, porque entre medio de la carrera te encuentras con muchos baches que uno piensa es fácil. No, no lo es. Cuando uno llega a esos baches donde uno dice, siento que no sirve para esto, la única motivación va a ser el que el día de mañana uno se va a parar en el escenario y otra persona va a disfrutar de lo que uno hace tan bien. Sí, yo creo que principalmente tiene que ver con que uno debería, digo yo, debería, porque no siempre pasa, pero uno debería estudiar porque uno va a hacer un servicio a la comunidad, mm, porque uno va a servir en algo a este mundo. Uno, o sea, yo sé que hay gente que es sumamente egoísta y hace lo que sea por tal de obtener dinero. Estudia medicina porque es una carrera que se paga bien, sí, solamente para poder cumplirse a sí mismo. Y eso crea también, digamos, los profesionales que de repente son poco éticos, claro, porque harían de todo para poder satisfacerse a sí mismos. Pero cuando uno elige bien una carrera, la pregunta va dirigida al otro. Es como, ¿qué quiero hacer por la otra persona? Y de eso que me gusta. claro. Y ahí es cuando uno dice, ya, este es mi camino real.
ahora sí vale la pena que yo tome la decisión de ir a estudiar. Claro, porque yo creo que igual para ti el estudiar música conllevó igual varias críticas detrás, si es que las llevó. Sí, en Chile nadie lo obliga a estudiar música. Mm, Y esto es una realidad mm, transversal. A nadie lo obligan a estudiar música. Y todos los estudiantes de música, cuando dijimos que íbamos a estudiar música, ya sea que seamos de familia de músicos o no, igual nos miraron feo. sí, Porque los que son hijos de músicos te dicen, ¿por qué querés meterte a esta carrera? Los papás, evidentemente, así como, chuta, ya, sí es difícil. Esa es la realidad. sí, Es una realidad laboral difícil. Y los que no, por, digamos, por ignorancia, ujú, te vaya a cagar de hambre. Y en muchas ocasiones la realidad es así, sí, ¿ya? Porque el ámbito laboral en el arte está precarizado, como ya te lo venía mm, conversando. Eh, pero, pero es súper, súper común. O sea, yo creo que, de hecho, tuve un compañero cuando entré a la carrera, el Joshua, ya, y, y él básicamente había arrancado de su casa con su violín para poder estudiar música. sí, Pero, disculpa, no, yo creo que eso nace derechamente de la ignorancia de que es una carrera extremadamente difícil y mm, es extremadamente difícil porque no depende de leerte un libro el día anterior a la prueba, que en muchos casos, en muchas carreras, en la mayoría de los casos, uno puede hacerlo. claro, Uno se trasnocha un par de días y está listo para la prueba. mm, Y pasáis arrastrando, pero pasáis, ¿sí o no? sí, Pero en esta carrera tú no te puedes engañar. Si tú no practicas en la semana, no vas a llegar al examen, porque tú tienes que crear redes neuronales para que tu cuerpo reaccione a lo que tienes que hacer claro, muscularmente, ya sea tocar un instrumento o cantar. Y esas redes neuronales, para que puedan conectarse, necesitan de que haya una insistencia en la práctica, que ya, sea constante. Y esa constancia es la que hace que, que las carreras de artes escénicas sean de las más complejas que hay. claro, obvio. ¿Qué persona emergente, artista emergente le recomendarías al público? Uy, qué artista emergente. A ver, eh, algún artista emergente. ¿De Chile o mundialmente, como tú prefieras? O los dos. Mira, acá en Chile, ahora que me lo mencionaba, porque me imagino que debe haber otro, yo soy súper malo para acudir a los nombres, pero hay un cantante que se llama Nico Ruiz, ¿Ya? que es un cantante que se hizo famoso porque tenía una voz muy parecida a Elvis Presley Ya, y está teniendo una carrera emergente, pero muy fructífera porque es un gran músico, es un tremendo músico, tiene una voz preciosa y está rescatando una música que se había perdido en el siglo pasado. sí, Es la música de las Big Band, ¿cachai? Que es la música que cantaba Elvis Presley, mm, que es la música que se cantaba en los años 40, los años 50, los años 60, ¿cachai? Que es el rock and roll, sí, la música que va con bronce, que va al estilo jazz. Y me parece súper interesante que haya músicos que estén, o sea, yo lo he escuchado harto y me gusta mucho porque es un músico que sostiene su propia voz. claro, No necesita de un, ¿cómo se llama esto? Del famoso autotune. El autotune es una herramienta maravillosa que cuando uno hace una grabación, eh, como tú arriendas el lugar por tiempo, por ujú, una cantidad, tiene que salir en una cantidad de intentos la canción, claro, ¿cierto? Después de varios intentos, te empezás a cansar. Entonces es posible que haya algunas partes que no te salgan del todo bien. Ahí es válido ocupar el autotune porque hay que hacer como la mejor versión posible de la canción, ¿cierto? Porque sí, después eso se ve todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que el autotune se empezó a ocupar como una herramienta para poder interpretar, claro,
pero hoy en día hay pocos cantantes emergentes que pueden sostener su música por sí solos. Sí. No necesitan el programa para poder hacer funcionar su música. Y este cantante sí puede. Y lo he demostrado muchas veces, como que, por ejemplo, cuando estuvo en The Voice, por lo mismo, porque en The Voice siempre te ponen abajo sonido directo, que en el fondo el sonido no pasa por ningún filtro. Ah, ya. Escucha directo desde el micrófono, lo que escucharías en el parlante lo escuchas en la tele. Ya. ¿Cachai? Entonces ahí tú te das cuenta que ese cantante está sosteniendo solo su interpretación, no necesita de nada más. Ya. Y eso es lo que me parece muy valorable porque está cantando música que es muy difícil y lo está haciendo muy bien. Claro. Y lo está haciendo sin necesidad de un apoyo técnico. Que es difícil en estos momentos, en este tiempo. Claro, porque está muy de moda el uso, Sí, como convertir a los cantantes en un producto de mercado que se vea bonito en el fondo claro, solamente. Y que mueva la boca cuando corresponda. Y así, por ejemplo, artistas como Bad Bunny tuvieron esos bochornos en los Grammy latinos, claro. cuando intentó cantar con una orquesta y fue imposible. O sea, yo vi ese video, me dio mucha vergüenza ajena, porque el director de la orquesta estaba tratando de seguirlo y no había caso. El tipo era incapaz de sostener su propia música. Y bueno, de hecho me pasó en un colegio que un estudiante quería ser cantante Sí. y me dijo, no, si yo lo voy a hacer todo con autotune, y le dije, cariño, no vaya a durar. No, así no se puede. Y lamentablemente es así hoy en día, más que nada la música urbana. Sí, 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 esa es la realidad. Igual quería preguntarte si quieres dejar, no sé, tu Instagram, tus redes sociales, o quieres que nosotros pongamos como una parte para que la gente te conozca, igual pueda contratarte, lo que sea. Claro, mi Instagram profesional es Patita Mágica Espectáculos. Mm, Ahí tengo subido material de todo tipo. Yo hago espectáculos de artes integrales o artes performáticas, que en el fondo son artes que juntan unas con otras. ya, Entonces tengo espectáculos donde canto, bailo, hago malabares. Otros espectáculos donde hago todas las artes escénicas en un solo espectáculo, que ese espectáculo generalmente lo vendo en colegios, en espectáculos como más infantiles y gusta mucho, tanto a los adultos como a los niños. claro, Eh, y también presto mi voz para eventos privados. Por ejemplo, hace poco me contrataron para una, ¿cómo se llama esto? Para una charla sobre la Lisa Moody me pidieron cantar un área de ópera. ya, Y ahí cobré una comisión y, ¿cómo se llama esto? Basta con que me digan, mira, necesitamos para un evento tal, que cantes 15 minutos. Y yo le doy mi repertorio y la retribución económica. ya, Dentro de la misma red social están todos mis datos de contacto, el correo, el número de teléfono y si necesitan algo más específico como una ficha técnica, un dossier artístico, lo tengo también, me lo tienen que solicitar ya sea por el DM o por el correo. ya. Y es. Así que muchas gracias, Jimmy.